Vamos a compartir un mensaje que continúa con nuestra serie de Colosenses. ¿Se acuerda que estamos estudiando ese libro? Este mensaje lo titulé El Cristo Incomparable. Y vamos a estar meditando en el capítulo 2 de Colosenses, los versículos 8 al 15. El Cristo Incomparable. Dice C.S. Lewis, el autor de Las Crónicas de Narnia, el libro que después se hizo película, y un teólogo, advirtió en su libro diciendo: si no escuchás teología, no significa que no tengas ideas acerca de Dios. Eso significa que tenés muchas ideas equivocadas. Hasta este punto, en nuestro estudio del libro de Colosense, pasamos tiempo escuchando y hablando acerca de la buena teología, acerca de quién es Dios, acerca de quién es Cristo, el ministerio cristiano, el caminar cristiano, acerca de Cristo, que es la imagen del Dios invisible, aquel que es preeminente sobre todas las cosas. Hoy vamos a pasar un rato hablando de las cosas malas, de la mala teología, de malas enseñanzas. En este pasaje, Colosenses 2, 8 al 15, Pablo nos advierte a nosotros, advierte a los colosenses y a nosotros también, contra la falsa enseñanza. Nos recuerda quién es Cristo y quiénes somos nosotros unidos a Cristo. Y por último, nos señala 3 beneficios de estar unidos a Cristo. Entonces, en primer lugar, lo que aprendemos de este pasaje que vamos a leer es que, primera placa, los cristianos deben estar alerta a las falsas enseñanzas. Tenemos que estar prestando atención, alerta a las falsas enseñanzas. Dice el versículo 8 en sus Biblias así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. A partir de este versículo 8, Pablo aclara a los cristianos que tienen que estar alerta contra las falsas enseñanzas, contra la falsa predicación, contra la falsa doctrina. No creo que Pablo, cuando menciona filosofía, esté queriendo decir que la filosofía es mala. Ha habido grandes filósofos y predicadores cristianos como C.S. Lewis, que lo mencioné al principio, Francis Schaeffer y otros más. La sabiduría o el amor por el conocimiento o la sabiduría no está mal. Colosenses capítulo 2, versículo 3, veíamos que nos dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La filosofía en sí misma no está mal siempre que la entendamos como no una respuesta definitiva, no una respuesta a nuestros problemas, no una solución en sí misma. Pero algunos tipos de filosofía no son más que ideas vacías, ideas huecas. Pablo está condenando esa filosofía hueca y vacía que es aparte de Dios, que deja a Dios de un lado, en un lugar secundario. Pablo, por ejemplo, dijo a Timoteo en el 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, evita las discusiones mundanas y necias con los que se te oponen a ti con su llamado conocimiento. Pablo les pide a los colosenses que velen sin cesar debido al peligro que los estaba rodeando, esta falsa enseñanza. Y la iglesia, nosotros como cristianos, enfrentamos constantemente la amenaza de falsas enseñanzas y de falsos maestros. Jesús dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, guardaos de los falsos profetas
que vienen por vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos. Después va a decir en el capítulo 16, nos advierte, mejor dicho, Jesús, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los de los saduceos. Los está señalando con nombre y apellido de aquellos, tengan cuidado, les dice a los cristianos. Un motivo, sin duda, de gran dolor de cabeza para el corazón de cualquier pastor es saber que las ovejas, sus hijos espirituales, terminen siendo víctimas de las peligrosas y falsas doctrinas, cayendo en falsas iglesias, en falsos cultos, por causa de su propia inmadurez. Muchos creyentes fueron víctimas del engaño por falsas doctrinas que aparentaban ser verdaderas. Uno de los deberes primordiales, uno de los deberes principales de los líderes de la iglesia es proteger al rebaño de los lobos y los hombres perversos que atacan el rebaño para arrastrarlos y llevarlos cautivos hacia la falsa enseñanza. Lo más probable en este capítulo, en este pasaje, es que Pablo se refería a los herejes en Colosenses. Estos herejes engañaban a los cristianos y los llevaban con sus falsas enseñanzas. Más literalmente el versículo dice Pablo que estén alerta, que nadie los lleve cautivos, que nadie los lleve presos con su falsa enseñanza, con su filosofía hueca. Estos falsos maestros no era que iban por los perdidos, iban en busca de personas del mundo para traerlos a su secta. No, estos falsos maestros iban por los hijos de Dios, iban por los cristianos y los secuestraban a los cristianos, los llevaban cautivos con sus falsas enseñanzas. Muchas de las personas que hoy se encuentran en sectas, en falsas iglesias, es triste, pero muchas algún día estuvieron en una iglesia cristiana. Hermano, si no te defendés con la verdad, sos vulnerable a caer en cualquier mentira. Así que defendete con la verdad bíblica. Así que Pablo les da una advertencia a los colosenses para que estén en continua vigilancia, para que mantengan su radar espiritual en alerta máxima. En junio de 2002, en Alemania, un avión de línea se estrelló matando a 100 personas. La causa fue que una torre de radar no está monitoreando adecuadamente el tráfico aéreo ese día. Tenemos que mantener, hermanos, nuestras antenas espirituales en el modo de recepción con el filtro del discernimiento encendido para que podamos filtrar lo que escuchamos, para que podamos filtrar la sabiduría del hombre, reconociéndola como tal porque nosotros como cristianos conocemos la verdad. Una mente descuidada, incluso la de un creyente, está sujeta al engaño, la incomprensión y la confusión, lo que inevitablemente da como resultado una doctrina falsa y una vida falsa, una vida pecaminosa. Un cristiano sin discernimiento es parecido a un niño inocente, un niño inofensivo, y el resultado es que, como niños fluctuantes, somos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Poné a prueba, hermano, cada enseñanza que escuches, cada prédica que escuchás en YouTube, incluso ahora mismo, en esta iglesia, poné a prueba lo que escuchás, preguntándote
constantemente esto. ¿Le da a Cristo el lugar de la preeminencia? Esa prédica que estoy escuchando, ¿le da a Cristo el primer lugar? Y de ser así, ¿es el Jesús real y no otro Jesús inventado por el predicador? Usar el nombre de Jesús o usar el nombre de Cristo no marca automáticamente un ministerio o un hombre o una práctica como sana doctrina. Jesús nos advirtió para que seamos astutos como serpientes e inocentes como paloma en Mateo capítulo 10. Pablo añadió que debemos ser sabios en lo bueno e inocentes en lo malo. Pablo nos dice que tengamos cuidado de estas falsas enseñanzas y nos da 3 características de este tipo de filosofía vana, de este tipo de falsa enseñanza. Primero, dice el versículo, es según la tradición de los hombres. En otras palabras, Pablo está diciendo que esa enseñanza es inventada por los hombres. Esta enseñanza no está basada en la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia. No se basa en las palabras de Cristo. No se basa en la predicación apostólica. Está hecho por el hombre. Viene de fuera de las Escrituras. Hay una iglesia que si el Papa dice así, es así. Si el Papa dice asá, es asá. Según la tradición de un hombre común y corriente. Él dice, Pablo, que estés en guardia contra cualquiera que venga a vos con una enseñanza que no está cimentada y fundamentada en la palabra de Dios. Cuando escuches una predicación, cuando escuches un mensaje, una nueva enseñanza, pregúntate, ¿está esto en la Biblia? ¿Esto que me están diciendo, lo veo claramente en las Escrituras? Segundo, es algo rudimentario, es algo básico, es algo simple. La palabra rudimentario se refiere en su sentido más simple a las letras del alfabeto, A, B, C. Pablo está diciendo que el sistema gnóstico, aquella herejía con la que luchaban los colosenses, aunque se promocionaba como una filosofía avanzada, una filosofía intelectual, en realidad solo era un conocimiento simple, solo era un conocimiento básico, porque en el mejor de los casos es un razonamiento humano y no un razonamiento divino. Abandonar la verdad bíblica por abrazar una filosofía hueca es como volver al jardín. Es como volver a preescolar después de haber alcanzado el doctorado. Tercero, estas falsas enseñanzas no son según Cristo. Cuando escuchamos una nueva enseñanza o escuchamos de algún autor que todos alaban, tenemos que tener la mentalidad de la iglesia en Berea, que dice las Escrituras que ellos examinaban las Escrituras diariamente para ver si estas cosas, nuevas enseñanzas, nuevos autores, nuevos predicadores, nuevas prácticas, realmente eran así. Casi todos los sistemas religiosos le dan a Cristo un lugar secundario. Cristo ni aparece. Pero solo el cristianismo basado en la Biblia le da a Cristo un lugar preeminente, le da a Cristo el primer lugar. Todo lo que leas, hermano, todo lo que escuches, todo lo que veas, todo lo que pienses o creas, tiene que ser probado por esta pregunta. ¿Es según Cristo? ¿Quién es Él? ¿Lo que ha hecho Él? ¿Lo que Él hará? ¿O no? Una segunda cosa que aprendemos de este pasaje es que los cristianos deben recordar quién es Cristo y quiénes somos nosotros unidos a Cristo. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros? Eso lo encontramos en los versículos 9 al 10.
Atención, si recordamos esas dos cosas, quién es Cristo y quiénes somos nosotros, es muy poco probable que caigamos presos de las falsas enseñanzas. Así que presta atención. Dice así el versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nuevamente, Pablo nos dice tres cosas que debemos recordar en este pasaje, en cada una de estas frases. Lo primero que tenemos que recordar es que la plenitud de Dios habita en Cristo. La plenitud que habita en Cristo. Dice el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús no se parece a Dios. Jesús no es parecido o similar a Dios. Jesús es Dios. Pablo nos recuerda esa verdad, porque si toda la plenitud de la deidad habita en Jesús, ¿por qué, hermanos, tendríamos que ir a otro lugar para experimentar la plenitud de la vida y la salvación? ¿Por qué tendríamos que ir a otro lugar si toda la plenitud de la deidad se encuentra en Jesús? ¿Por qué tendríamos que ir a otro lugar para experimentar la plenitud del perdón? Si la plenitud del perdón la encontramos solamente en Jesús y en nada más, ¿por qué tendríamos que ir a otro lugar para experimentar la verdadera libertad que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece? ¿Por qué tendríamos que ir a otro lugar si la verdadera plenitud de Dios habita solo en Jesús? Hay algo más que tenemos que recordar y es que estamos completos en Cristo. Y vosotros estáis completos en Él. Versículo 10. No hay nada que necesitemos para crecer. No hay nada que necesitemos para prosperar, madurar y ser llenos espiritualmente que no podamos encontrarlo en Cristo, que no podamos encontrarlos a los pies de Jesús. No hay mediador entre Él y nosotros al que debamos acudir. Solo Cristo. No hay método que Él no provea en su palabra. No hay medio que Él no haya provisto en su palabra. Cristo mismo es todo lo que necesitamos para estar completos. Y lo tercero que tenemos que recordar como cristianos es la autoridad de Cristo. Dice el pasaje, la segunda parte del versículo 10. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, todo lo que conocemos, todo lo que vemos y que no vemos, está bajo la autoridad de Cristo. En muchos círculos cristianos hoy en día hay personas que dicen que Cristo puede ser tu Salvador, pero no tu Señor. Podés ser cristiano, pero vivir como si Cristo no fuera tu Señor. No es así. Si Cristo no es Señor de todo, no es Señor de nada. El punto de Pablo es que el señorío de Cristo es, en realidad, su autoridad sobre nosotros, su señorío sobre nosotros, es, en realidad, lo que te trae libertad. Y si Cristo no es tu Señor, no sos libre. La plenitud de la vida está en Él, porque en Él habita la plenitud de la deidad, porque en Él somos completos y porque todo está bajo su autoridad. Y una cosa más, y con esto terminamos. Una cosa más que aprendemos de este pasaje es que los cristianos deben recordar los beneficios de estar en Cristo. Versículos 11 al 15. Es acá en estos versículos donde el apóstol Pablo desarrolla los beneficios específicos que tenemos los cristianos al estar unidos a Cristo. Nuestra unión con Cristo es una de las doctrinas, una de las enseñanzas más misteriosas y gloriosas de la doctrina de la fe. La Biblia habla de nuestra unión con Jesús de muchas maneras. A veces, Cristo ilustra nuestra unión con Él
diciendo que Él es la vid y que nosotros somos las ramas. A veces Pablo habla de que somos un edificio y que Cristo es nuestra piedra angular. A veces Pablo usa la metáfora de un matrimonio y habla de que estamos unidos a Cristo como el esposo está unido a su esposa. Y otras veces Pablo usa la metáfora del cuerpo, del cual Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Una y otra vez estas metáforas de estar unidos a Cristo se encuentran en las Escrituras. Pablo dice en este pasaje que si entendemos lo que es estar unidos a Cristo, no vamos a ser una presa fácil de los falsos maestros, de la falsa enseñanza, que esta falsa enseñanza pretende ofrecer plenitud fuera de Cristo, crecimiento fuera de Cristo. ¿Qué es estar unidos, hermanos? ¿Saben qué es estar unidos? Bueno, cuando estamos unidos a Cristo, no nos convertimos en Cristo. Y Cristo no se convierte en nosotros. Nosotros no nos convertimos en Dios. Pero al estar unidos con Cristo, encontramos una relación de pacto con Él, por la cual Él es nuestro y nosotros somos suyo. Y esta unión nos da todos los beneficios de su vida y muerte. Todos los beneficios de eso fluyen hacia nosotros. El primero de esos beneficios es el compañerismo. Dice el versículo 11 al 12. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, podemos hablar del bautismo, de lo que significa el bautismo, la circuncisión, pero este no es el enfoque de este mensaje. Si te interesa, podés volver a estos versículos en tu casa y ver cómo hay una relación entre la circuncisión y el bautismo, cómo ambos señalan a que Dios siempre cumple sus promesas, por ejemplo. Pero uno de los beneficios que tenemos de estar unidos a Cristo es el compañerismo. Tenemos una relación íntima con Cristo, una comunión, esta comunidad de vida, este compartir de vida junto a Cristo. Fuiste sepultado con Cristo, fuiste resucitado con Cristo. No podrías estar más unido a Cristo que esto. Tu bautismo, por ejemplo, te recuerda que tu vida se ha entrelazado con la vida de Cristo. Moriste al pecado en Él, así como Él murió por el pecado. Resucitaste a una nueva vida en Él, así como Él resucitó de entre los muertos, venciendo el pecado, venciendo la muerte. Tu vida se ha entrelazado con Él por la obra de Dios en tu vida. Tenés una comunión con Cristo. En unión con Cristo fuiste circuncidado, pero no con la circuncisión que hace el hombre, sino con la circuncisión que hace Cristo, que consiste en ser liberados del poder de este yo pecador, de mi yo pecaminoso. Fuimos liberados. Ahora, te pregunto, si vos que estás unido a Él, vas a vivir como si estuvieras unido a Él, ¿no es cierto? ¿Qué tan cerca estás de Él, hermano? ¿Caminás junto con Él? ¿Vivís con Él? ¿Te volvés a Él en todas las emergencias de tu vida? ¿Es Él quien es el centro de tu vida ahora mismo? Porque si no, tenemos un problema. El segundo de estos beneficios es el primero, el compañerismo. El segundo, el perdón. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nuestro pecado nos condena, nuestro pecado nos separa de Dios, nos hace enemigos de Dios, nos hace culpable de muerte eterna y perdición en el infierno. Pero Cristo murió clavando el certificado de culpabilidad, murió clavando la deuda de muerte, murió clavando el acta de los decretos que había contra nosotros en la cruz del Calvario. La clavó en el madero, muriendo en nuestro lugar. Y al morir por nosotros, nos dio vida. Al morir por vos, te dio vida por el perdón de los pecados. El beneficio del perdón te ofrece Cristo al estar unido a Él. Sos perdonado de tu pecado porque Él pagó el precio para que no tuvieras vos un día que rendir cuentas ante el tribunal de la justicia de Dios. Compañerismo, perdón y libertad. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si hubieras estado en el mundo romano, en los tiempos en los que los generales salían y conquistaban las naciones remotas, no habrías tenido TN o C5N o Telefe para informarte sobre las grandes victorias que se estaban logrando en las fronteras. Entonces, la única manera que tenía el general romano para mostrarles a la gente que realmente había ganado una gran batalla era hacer desfilar a todos los cautivos delante del pueblo, hacerlos desfilar a todos los prisioneros, los exhibía frente a sus ojos para que puedan ver que realmente ganó la batalla el general. Estos falsos maestros colosenses ofrecían un poder sobre las fuerzas espirituales que, según ellos, oprimían a los cristianos. Pablo les dice que no. Cristo ya ha vencido y nos ha dado la libertad con su muerte y resurrección. Exhibió públicamente a nuestros enemigos, triunfando sobre ellos en la cruz. Su cruz fue su triunfo. ¿Qué más querés, hermano? Tu enemigo fue vencido. Tus pecados borrados. Tu muerte convertida en vida. Todas tus necesidades suplidas. ¿No te vas a quedar con Cristo? ¿Vas a ir detrás del mundo? ¿Vas a ir detrás de las enseñanzas del mundo y de los falsos maestros? ¿O te vas a quedar con Cristo? ¿Vas a encontrar a alguien mejor que Cristo en este mundo? Aferrate a Él y deja que Él sea todo para vos. El Señor Jesús ha hecho todo por su pueblo, peleó su batalla, ganó su victoria y en su nombre celebró el triunfo en las calles del cielo, llevando cautiva la cautividad. ¿Qué más entonces queremos, hermanos? Seguramente Cristo es suficiente para nosotros. Que el Señor te bendiga.